Miguel Ángel Pichetto. Miguel, gracias por venir. No, siempre gracias Juan por la invitación. Y buenas noches a todos. Estamos con el precandidato a presidente, lo podemos presentar así. Largó su campaña. Él dijo que no se largó, que ya venía, que ya sabía. Me corrigió, bien corregido. Pero ahora, Miguel, ¿qué sentís cuando escuchás esto? Cuando ves las placas, lo que decimos que pasa en Rosario. Bueno, indudablemente, como dice Lourdes, el tema tuvo repercusión mundial porque se lo atacó al supermercado de la señora de Messi. Pero el hecho del narcotráfico y las muertes, diría que en los últimos 5 años se han intensificado. Y te diría que en los últimos 10 comenzó a aparecer el fenómeno de los carteles en la puja por el territorio. Sí. Y también la complicidad de parte de la policía santafesina. No voy a decir de todo porque a lo mejor sería injusto, pero hay un punto de inflexión en el gobierno socialista cuando empieza a descomponerse la policía y empieza... Mirá, ahí Miguel lo recordamos con Agustín. Una noche en el Senado, que había sesión en diputados y en Senado, que el Cuervo Larroque habla del narcosocialismo, que te complica un quórum a vos esa misma noche. ¿Qué ya estaba pasando en ese momento? ¿Vos te acordás de esa noche? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Y me acuerdo mucho de esa frase, pero a ver, es la realidad que es la única verdad. El proceso empieza a agravarse, hay un hecho muy importante, muy resonante, que es el ataque a la casa del propio gobernador Bonfatti, por parte de la banda de los monos, que estaba en ese momento gravitando fuertemente en la distribución de la droga. Y también hoy debe haber otro tipo de actividades ilícitas, no solamente drogas, sino que estos mismos grupos presionan a comerciantes a cambio de seguridad, para que no los ataquen. En fin, hay toda una gama de delitos de alta gravedad, ¿no? Ahora, Miguel, ¿por dónde se empieza? Digo, el diagnóstico es compartido por todas las fuerzas políticas. ¿Por dónde se empieza? Porque evidentemente un día para el otro no va a ser mágica la solución que necesita Rosario. Digo, ¿por dónde se empieza para solucionar esto? Bueno, en primer lugar hay que hacer un plan, un programa. Fundamentalmente, el delito de narcotráfico es un delito federal. En un momento determinado, por pedido de las provincias, se dividió la figura penal del narcomenudeo como competencia de las policías locales. Sí. Creo que a la luz de los eventos que han ocurrido, no solamente en Santa Fe, sino también, podemos decir que quizás más autorregulado, pero también está ocurriendo en el conurbano, en Tucumán, en la periferia, en la periferia de las grandes ciudades. Es indudable que, como ocurre en México y en Colombia, lo más lábil, lo más penetrable siempre resulta ser las policías locales. Por lo tanto, hay que volver a unir la investigación, siendo un delito federal, que puede empezar por el dealer abajo o puede empezar por el lavado de activos. Para eso tenés que armar una agencia federal de lucha contra el narcotráfico especializada en la Argentina. ¿Cómo la armás? Bueno, yo presenté en varias oportunidades en el Senado, nunca prosperó, porque también hay celos de los organismos de inteligencia que no quieren que les toquen la quintita, pero nunca prosperó mi proyecto de armar una agencia federal al estilo o parecido a lo que puede ser la DEA americana. Sí. ¿Con qué lo armás? Con los mejores cuadros, los mejores promedios, los mejores profesionales de prefectura, gendarmería, PCA y Policía Federal. Ahora, Pichetto, eso es como a mediano plazo, ¿no? Si pedimos, hay que hacer un programa público. Claro, pero si pedimos, como decía Agustín, bueno, se podría hacer en paralelo, ¿no? Eso se podría empezar a diseñar a mediano o a largo plazo. La idea de que vayan gendarmes allí también se confunde con la demanda. Los locales decían, bueno, pero si nos roban, el gendarme no conoce el sitio, entonces se confunden las demandas. Es indudable que el Estado Nacional tiene organismos, tiene la AFI, que es la inteligencia, la Oficina de Inteligencia del Estado, tiene el Ministerio de Seguridad, tiene también de parte de la provincia algún nivel de información. Indudablemente que no podés mandar gendarmes para hacer nada más que una mera presencia física de los gendarmes. Tenés que ir a hacer operativos, tenés que desarrollar una actividad digamos, de detener a los personajes que están interviniendo en el proceso delictivo, que ponen en riesgo la vida
Eso en lo inmediato. Ahora, también si hay una política de Estado de todos los actores políticos, el armado de una agencia federal puede ser un proceso Pero ahí Miguel está... rápido, Sí. donde vos ya tomás una política que la tenés que mantener en el tiempo, en donde le quitaste la competencia a las policías locales. Fíjate la experiencia colombiana o mexicana. Sí. En realidad el debilitamiento siempre empieza por lo más lábil, que es la policía. Sí. Digamos, ¿cómo hizo Colombia? Armó una fuerza de élite, le llamaban fuerza de élite, integrada, digamos, por especialistas, que tuvo también asesoramiento americano en su momento, el Plan Colombia, Sí. pero que permitió la detención de los carteles más poderosos en Colombia, el de Medellín Ahora, y el de Cali. Vos recién comentabas esto de la creación de algo similar a la DEA. Alguien que analice en narcotráfico te va a decir, pero mira que la DEA Bueno, no es... a ver, a lo que voy, Miguel, es el modelo ese... Sacale el nombre que quieras. Pero digo, el modelo ese, y ahí quiero saber bien cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Vos estás de acuerdo con la legalización de las drogas duras? No, para nada. Ninguna droga. Ninguna droga. No estoy de acuerdo con ninguna legalización, porque... Ni la marihuana. Ni la marihuana tampoco, porque eso es... en realidad, ya lo único que le queda a la Argentina es que le pongan el título de que es un país narco, que legaliza la droga. Todo eso es una pavada total que lo que hace es alentar incluso la actividad misma del narcotráfico. De ninguna manera. Lo que hay que hacer también dentro de un plan... Sí. operativo, integral, también hay que hacer cárceles especiales. Y hay que mirar el sur del país para hacerlas. Eso te había escuchado. Vos dijiste esto, que vos decís que si sos presidente vas a hacer cárceles en el sur. Gobernadores, intendentes te escucharon y te saben a responder y dicen, acá no queremos ninguna cárcel. Bueno, claro, dijeron. sí, claro. Vos podés hacer una cárcel federal donde lo dispongas. Claro. Hubo cárceles, hay cárceles federales. Yo vivo en Viedma, hay una cárcel federal en Viedma. Es una cárcel que está desde hace años, así que Sí. la decisión es una decisión de naturaleza política. Y vos lo que tenés que hacer es también tener una justicia especializada en narcotráfico. Mirá, así como todo parecería que anda mal, Sí. hay algunas estructuras del Ministerio Público, como la Procunar, Sí. que está al mando del fiscal Diego Iglesias. Yo lo he dicho en varios programas. Nadie lo conoce mucho a Diego Iglesias, pero es uno de los hombres que tiene el know-how de las principales organizaciones delictivas de narcos y trabaja en las investigaciones de los carteles que hay en la Argentina. Hay que consolidar un Ministerio Público y una Procunar más grande, más importante, para que pueda llevar adelante la tarea junto con esta fuerza especial. El nombre será un nombre argentino, no tiene por qué ser. Lo que estoy hablando es de una agencia federal de lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. O sea... No, Miguel, Sí. con esto que estás diciendo, vos hablás de la Procunar. Ahora, la Argentina tiene una Procuración General a cargo de Casal, que está interino, que parece que no se mete. Digo, es quien tiene que diseñar Por supuesto, la política criminal. Digo, a ver, están faltando fiscales en Rosario. Bueno. Han ocurrido casos de fiscales que se designan para Rosario y que después aparecen en Comodoro Pi, pero bueno, es otro debate. Ahora, no, Pichetto, es parte del mismo debate. Miguel. No, es que en realidad está íntimamente vinculado. Si buscamos la ruta del dinero, ¿con qué nos podemos encontrar? Todo lo que es operación inmobiliaria, compra de campos, indudablemente que... ¿Campos? Cuando vos, a ver, ¿hace mucho que no vas a Rosario? Hace muchísimo, Lourdes? sí, años. Bueno, Rosario hace una década, hace 15 años, el Boulevard del Oroño, que era la parte más hermosa, donde estaban las cafés, las confiterías. Hoy Rosario tiene un desarrollo inmobiliario fenomenal sobre el río, Sí. con Las edificios torres. de altura, torres, torres. hoteles. Bueno, yo no digo que todo eso haya sido lavado de activos, no digo eso. Pero puede. Pero indudablemente que ha habido, conjuntamente con el avance del narco y de la acción del narco en Rosario, también hubo un vigor en la actividad de la construcción extraordinaria. Digamos, ¿dónde va el dinero? Bueno, indudablemente que... ¿Ursín? Doctor Pichetto, buenas noches. La verdad que ¿Qué tal? escuché con mucho entusiasmo su postura respecto a volver a darle monopolio a la justicia federal. Aquel que ejerce el derecho ve las luchas intestinas de cuestiones de competencia entre la justicia penal ordinaria y la justicia federal. Han vaciado la justicia federal. Por eso sería bueno, con su propuesta legislativa, derogar la ley 26052 Sí, que le da el narcomenudeo.
Y otro punto importante, quisiera saber su opinión respecto de integrar también el delito de contrabando. No puede ser que hoy el delito de contrabando de estupefacientes esté fuera de la ley de drogas y con otro juez. Tenemos un juez nacional penal económico, Es todo un juez delito federal organizado. y un juez Sí. penal. Es ¿Cuál todo sería delito su organizado propuesta? y tiene que estar en la misma competencia. sin Exactamente. duda. Estoy de acuerdo, comparto eso, estoy de acuerdo. Miguel, Gracias. recién estabas comentando algo que me parece que lo voy a llevar a este lado. Pero a ver, Sí. viene Sí. bien este tema que planteas, porque hay algunas otras propuestas que tienen que ver con el ejército en la ciudad. Bueno, para eso hay que modificar, hay que decirle a la gente, no hay que hacer demagogia con este tema, hay que explicar a la sociedad que la ley de defensa y la ley de seguridad interior No te permite. son leyes del año 84, justo con el renacimiento de la democracia en la Argentina. Entonces, establece competencias muy contundentes. No pueden intervenir en cuestiones de seguridad pública. Indudablemente que estas leyes requieren de una mayor flexibilidad. En casos de riesgo puede haber, si se modificara estas leyes, podría haber un apoyo a fuerzas de seguridad. Bueno, ahora lo están mandando al ejército para hacer tareas de tipo social. El cuerpo de ejército- ingeniería, el cuerpo de ingenieros. El ejército lo ha hecho en otras Sí, se ha situaciones, Sí. en la pandemia, trabajó sí, el sí. ejército, en inundaciones, siempre lo ha hecho. Miguel, cuando te Ahora van preguntaba- sí. desarmados, van muy expuestos, me parece que... Cuando recién te preguntaba lo de las cárceles, diste una idea, a ver, tuviste una respuesta que me parece que la lectura que te voy a hacer, decime si estoy equivocado. ¿Vos crees que se perdió la figura de la decisión presidencial? Está muy debilitada la palabra presidencial, ¿no? Como que La un verdad que presidente no- no puede decidir sobre hay que negociar con un gobernador o con un La intendente. verdad te digo que la palabra presidencial, no digo nada nuevo cuando digo de que se ha debilitado. Y es lamentable que esto haya ocurrido. La figura del presidente es una figura muy importante y su palabra es muy gravitante en la sociedad argentina. Que se haya malversado, debilitado la palabra presidencial, a veces con discursos contradictorios o con situaciones, no sé, el último paso por el Congreso tampoco ha sido muy afortunado del presidente. ¿Cuál sería tu primera decisión si sos presidente de la Nación? Mira, yo tengo una mirada respecto primero a la construcción del mensaje para la sociedad argentina. La Argentina tiene que recibir una propuesta realista, no fantasiosa, pero también una construcción camino a la salida, a la esperanza, de que el camino es por el lado del trabajo. A mí me parece muy interesante el cambio que tuvo el Papa Francisco en los últimos reportajes, cuando valora el mundo del trabajo y dice que el mundo de los planes no. Me parece muy interesante que volvamos a rescatar de que el capitalismo no es malo, de que hay que generar trabajo, producción, hay que poner en marcha todo el proceso energético, minero, para que la Argentina pueda triplicar o cuatriplicar o quintuplicar la exportación Claro. y que ingresen dólares. En fin, va por ahí el tema, va por el restablecimiento de un principio de orden en la sociedad, va por el lado de terminar el esquema este de planes para todos, va también por el lado de que el sistema previsional argentino está volando por el aire y Claro. que estos 500 o 600.000 que se van a sumar al sistema previsional tiene una clara intención electoral, porque la mayoría van a tener destino en la provincia de Buenos Aires. El gobierno quiere afianzar el resultado en la provincia de Buenos Aires. Es tan obvio. Ahora me pregunto, ¿qué pasó con algunos sectores? ¿Pero vos crees que la gente no se da cuenta de eso? Creo que sí, pero de todas maneras no viene mal mencionarlo. Ha habido diputados en la Cámara de Diputados que dicen ser opositores o están cerca de la Avenida del Medio, que bajaron a dar quórum y Claro. después votaron la ley esta, la nueva moratoria donde hablan de 600. Agustín. El tema de jubilaciones, digo, ¿qué hay que hacer con las jubilaciones? Porque decís, bueno, moratoria para esto no. El sistema previsional está por volar por Buenos Aires. ¿Qué hacemos con la No, jubilación? Que, pero a ver. ojo, no es un problema solo de Argentina, en todo el mundo. Pero a ver, hoy la Juan, jubilación es un problema. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en lo que reflexionás. Lo que ocurre es que si vos seguís generando sistemas previsionales que no tienen la contrapartida del aporte, indudablemente que el sistema previsional no tiene ninguna posibilidad que funcionar con aporte del Estado. A ver, me parece que también estás poniendo en riesgo el sistema previsional para los próximos futuros
jubilados dentro de 15 años, 20 años que están trabajando y que están aportando. Entonces, lo que digo es que cuando vos le das a cualquiera que no tiene... Perdóname, Lourdes. ¿Qué querés? no, termine. Que si no tiene aportes, vos tenés que cortar ese sistema. Vos lo podrías haber hecho, trabajadores del campo. Sí. Ahí se verificaba indudablemente que había actores del mundo del trabajo rural que no tenían aporte porque a su vez a lo mejor no había habido aportes, el patrón... Bueno, había circunstancias. En el sector doméstico también eso se dio. Pero bueno, podés estar haciendo moratorias todos los años. Y hacerlo... Es obvio que esto tenía un fin electoral y que no habría que haberlo votado, pero bueno. Entonces, pasada la elección, en caso de que llegue a gobernar, ¿qué haría? ¿Las anularía? En un momento recuerdo que se había hablado de anular las jubilaciones que se lograron por moratoria. ¿Esa sería una propuesta? No, es un debate que indudablemente no pasaría por la Corte, por el principio de igualdad ante la ley. Una vez que están otorgados se abre un camino de derechos adquiridos. Esto desde el punto de vista jurídico es muy difícil de modificar. Lo que sí sostengo es que vos tenés que parar el proceso y solamente se pueden jubilar aquellos que cumplan con los requisitos, los 30 años de aporte y la edad que exige la ley. ¿Hay que cambiar la edad y los aportes? La edad está, te diría... Mira, en Francia ha habido un debate impresionante por llevar 2 años más de 62 a 64. Sí. Y 60 la mujer, salieron a la calle. Yo creo que en la Argentina tiene... Pero vos sentís, Miguel, en ese sentido... La Argentina tiene 65, con la opción del trabajador privado de poder quedarse 5 años más. Ahora, ¿vos creés, Miguel, que hay palabras o cuestiones que en una campaña electoral no se pueden decir? No, yo creo que hay que decirle a la gente la verdad. Por ejemplo, te tengo un ejemplo. A ver, reforma laboral. Creo que hay que modernizar la norma laboral y que hay que hacer un mundo nuevo para la pyme, para entrar y salir rápido del mundo laboral. Que eso no implica flexibilización laboral. Los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen trabajo y que vienen trabajando, eso no se van a poder tocar. Ahora, a partir del momento en que vos planteás un debate sobre nuevas normas para los nuevos empleos, primer empleo, pasantía, hay un conjunto de temas que se pueden poner en discusión que te permiten... No es lo mismo el trabajo en pyme que el trabajo en una gran empresa. No es lo mismo cuando hacen un acuerdo salarial, ¿viste? para Techín que para un taller mecánico de Avellaneda, donde trabajan 10 personas. No es lo mismo. Vos tenés que tener una mirada distinta, porque de lo contrario la gente pierde empleo y la gente se queda sin empleo. Y hoy está ocurriendo algo mucho más grave, Juan Cruz, que es el tema que el poder adquisitivo del trabajador está siendo impactado por la inflación. Hay que derrotar a la inflación. La oposición tiene que plantearse una línea muy clara de derrota contra la inflación y de derrota de este gobierno que nos ha llevado a una inflación del 100%, que está perfilándose otros 100 más. El año que pasó, 90 y pico, este año que viene para el 100. Eso te destruye todo. Ahora, Miguel, con respecto a la derrota de la inflación, en el corto plazo, si uno hace memoria, hay 2 modelos. O por la Argentina hubo 2 veces que la inflación fue controlada por la política. Uno, Carlos Menem, por supuesto, la otra, Néstor Kirchner, haciendo cosas opuestas. Y en circunstancias, por supuesto, opuestas, tiempos distintos. ¿Cuál es el camino que tiene que tomar hoy la Argentina? Menem lo hizo con el plan de estabilidad de Caballo, con el 1 a 1, después de sufrir también él en su primer año y medio niveles muy altos de inflación. Recordarás que fue una etapa muy compleja, que ya venía además espiralizada por el gobierno de Alfonsín, que tuvo que entregar el gobierno. Esto ya casi no lo recordamos. 6 meses y medio antes del vencimiento del plazo. Adelantar las elecciones y entregar el gobierno tuvo que hacer Alfonsín. El plan de estabilización fue correcto, sirvió. La convertibilidad tuvo un tiempo, tal vez en algún momento deberíamos haber salido cuando salió Brasil. El modelo de Kirchner también fue eficaz en orden a que hay un tema central que era cuidar lo fiscal, digamos. El orden fiscal es uno de los elementos que cualquier gobernante de acá en más va a tener que tener en cuenta. No podés gastar más de lo que recaudás. Esto es un proceso que inevitablemente te lleva a la emisión o al endeudamiento en dólares. Cristina dijo lo contrario el viernes en Río Negro. ¿La escuchó?
No, Cristina dijo No, plantear que hay que dejar de emitir en un contexto de inflación alta Claro. es condenarnos a la recesión, dijo. Bueno, sí. ¿Cómo que se quiere reír, viste? Cuando le veo que no la mencionaste escucha. Cristina y viene Taís, ahí se desató. No la Ahí escucha se la más. dije. Lo conozco tanto que... Estuvo en una Sí. universidad que yo fui uno de los... Si vos recordás la historia parlamentaria, Sí, la claro. impulsé yo y tuve que trabajar arduamente para que se firmara, porque hubo momentos en que no se quería firmar. ¿Por qué no se quería firmar? Bueno, porque no... Había una fuerte resistencia de la Universidad del Comahue. Digamos, la mirada del Alto Valle frente a la Universidad de Río Negro, no, el diario Río Negro tampoco estaba de acuerdo. En fin, había un conjunto de debates que se dieron muy interesantes allá por el año 2006-2007. ¿Qué sentís Finalmente cuando- la presidenta en el gobierno firmó el decreto en donde se promulgó y después trabajé activamente. Todos los años la Universidad de Río Negro siempre tuvo un trato privilegiado del Congreso en el marco de los presupuestos. Ahora, Miguel, habló Lacan por el sector de Máximo Kirchner, habló con este lema de lucha y vuelve. ¿Qué sentís cuando...? ¿A dónde, ¿Qué va a volver, sensación? a dónde va a volver si está en el poder? Es interesante, pero la épica del lucha y vuelve, Perón estaba en Madrid proscripto por la dictadura. Cristina no está proscripta. Son construcciones. Yo no digo... A ver, el concepto de proscripción es cuando está inhabilitada para ser candidata. Todos sabemos que el proceso judicial en Argentina, con el recurso ante la casación, que es el que se va a dar ahora, Sí. después del fallo del Tribunal Oral, con los fundamentos ya vertidos del Tribunal Oral, los abogados trabajarán en el recurso ante la Cámara de Casación. Y después, indudablemente, también te queda, como última instancia, el recurso extraordinario ante la Corte. Por lo tanto, conociendo cómo duran los procesos judiciales en Argentina, estás configurando un periodo de por lo menos 4 años, 5 años, qué sé yo, de manera optimista, 3 años. Nadie le va a impedir a la presidenta que pueda ser candidata, no tiene ningún tipo de impedimento para ser candidata. ¿Por qué? Porque no hay sentencia definitiva. Ahora bien, ¿le impacta una sentencia en contra? Sí, bueno, lógicamente. Hay un impacto. ¿Crees que hay y ahí le pregunto, le dejo a Lourdes y a Ursi, ¿crees que hay un sector antipolítica que está creciendo? Bueno, cuando las cosas van mal, como están yendo en la Argentina, donde se pierde poder adquisitivo de los jubilados, de los trabajadores, donde la inflación te devora el salario, donde vos siempre perdés, aún los sindicatos que sacan el 80, el 90, ¿viste? ¿Sabés dónde pierden? Pierden por el lado de los trabajadores. Claro. Las bases. Le pasa al gremio bancario. Palazzo va a pelear seguramente un porcentaje alto, como hace todos los años, pero lo que no te dicen es que los bancos, con el nuevo sistema tecnológico implementado en la pandemia, despiden trabajadores, pierden trabajadores. Eso está pasando. Vos sacás el 100 y perdés trabajadores. Claro. Pero bueno, hay otros gremios que también no van a aceptar el 60 que le plantea el gobierno. Lourdes. Me quedé pensando en dos ideas que están vinculadas, ¿no? Que ver. no haya más moratorias, como para que no se pague a quien no trabajó, tal vez. Pero pienso en Juan, que siempre dice, ¿qué pasa con los precarizados actuales? Claro. Pensamos Bueno, en pero a nosotros, ver, que vos sí trabajamos, Pero a ver, pero que a veces los aportes no están. bueno, si no están, indudablemente que hay que demandar a los empleadores. No, pero claro. El trabajo es uno de los datos que aparece en una economía compleja como la Argentina, Sí. el trabajo en negro. Indudablemente Sí. que hay mucho trabajo en Hay negro. muchísimo. Ese trabajador en negro que no hace aportes, el empleador no hace aportes previsionales, ni tampoco le paga la obra social, estamos frente a un problema. Eso es un tema que hay que trabajar para regularizar y para blanquear. ¿Y cómo sería entrar y salir fácil del trabajo? Habló de reforma laboral. Si vos analizás el mundo pyme, Sí. indudablemente, bueno, podés tener la rigidez que establece hoy la ley de contrato de trabajo, que es una ley que está anclada en el año 74. Yo era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y se sancionó en 1974 la ley de contrato de trabajo. Un gran aporte del doctor Centeno, de otros juristas que trabajaron en la sanción de la ley de contrato de trabajo como asesores del Congreso. Esa ley prácticamente ha tenido algunas ligeras reformas con la 21297, pero sigue estando la estructura rígida del sistema laboral.
Cuando vos hablás del mundo pyme, que es un mundo muy importante para la economía Sí. argentina, vos tenés que tener otras reglas. Cuando yo digo entrar y salir, tiene que ver con que si la pyme necesita trabajadores porque su demanda de lo que produce aumentó, toma trabajadores. Si se pierde empleo, los trabajadores salen con un sistema en fondo de desempleo parecido, para que lo pueda entender la gente, muy parecido a lo que es la libreta de fondo de desempleo o libreta de ahorro que tienen los trabajadores de la Sí. construcción. Cuando entran a una obra, van haciendo aportes el empleador y también una parte del trabajador, para que cuando termina la obra, que en general en la construcción empiezan y terminan en un plazo determinado, el trabajador cobre de la libreta de fondo de desempleo. Es un sistema Sí. más flexible que va a generar aumento de trabajadores. Me suena chau indemnización. No, tenés la del fondo de desempleo, ¿no? No vas a tener la del 245, pero estos son temas que me parece que requieren un debate, porque el mundo del trabajo, estimada Lourdes, no se mueve para arriba, va para abajo, cada día hay más desempleo. Vos tenés que preocuparte por los que están afuera e ingresarlos al sistema. ¿Cómo hacés para que ingresen al sistema si indudablemente una pyme, y además también Claro, tenés si que no- resolver, si no tenés una pyme que no los tenés quiere que resolver ingresar. otros temas del mundo Claro. del trabajo, como son las cuestiones ligadas a la accidentología, tenés que tener el sistema de riesgo de trabajo. No puede ser que un juicio de daños y perjuicios se haga por la vía de la acción de derecho común y que te liquide una empresa. En fin, hay cosas que en el mundo del trabajo vos tenés que modernizar y reformar. A ver, Miguel, a ver qué opinas de esto.